¿Qué tal, chicos? Ahorita vamos a hablar de lo que son los stack up. ¿Qué es el stack up? El stack up es el apilamiento que se le hace a las placas de PCB a nivel de diseño. Eso es cuando se están haciendo más de 4 capas y principalmente es porque si quieren hacer adaptación de impedancias, o sea, principalmente se comienza con 4 capas es porque se quiere hacer adaptación de impedancia. Eso significa que vamos a trabajar con radiofrecuencia, con antenas, con antenas de Bluetooth, con Ethernet, con PCI Express, con una infinidad de cosas ya. A partir de ahí comenzamos a utilizar más de 2 capas. Las 2 capas no nos van a servir. Entonces, no podemos simplemente decir, bueno, voy a hacer un circuito de 4 capas y colocar las 4 capas y ya. No, hay que considerar al fabricante. Si vamos a trabajar en este caso con JLC-PCB, lo digo así porque he estado viendo y JLC-PCB tiene una oferta de $5, una PCB de 4 y 6 capas, ¿sí? De un tamaño de, mínimo de 50, pero estuve haciendo una revisión y permite, de 10 por 10 tampoco sale muy caro. Aquí 5 unidades de 10 por 10 dice que sale en $8. Más el envío serían $28, pero es muy económico y tener acceso ahorita ya a 4 capas, eso da bastante libertades a los diseñadores, ¿no? Principalmente a los que son hobbyistas. Sí, entonces me parece una gran ventaja y por esa razón he querido explicar esto porque veo que hay un poco de confusión, ¿no? No hay mucha información acerca de esto en español. Así que yo voy a dar mi punto de vista con mi experiencia de cómo se utilizan las capas. Entonces, principalmente vamos a hacer, este es el espesor que van a tener la PCB, ¿sí? Por lo general es 1.6 el estándar. Si lo quieres hacer más pequeño, pues 1.2, pero lo general es 1.6, ¿sí? Si queremos una PCB de 1.6, estas son las consideraciones de diseño que vamos a tener. ¿Sí? Este es el espesor del cobre, este es el espesor del dieléctrico, que es de este código que está acá, te lo dan acá arriba, es el coeficiente, la constante dieléctrica, ya luego viene una capa de cobre, luego viene un núcleo de cualquier material, luego viene otra capa de cobre y luego viene otra vez el mismo material y luego viene otra capa de cobre. Sí, esto ya haría las 4 capas. ¿Y qué tenemos que tener en consideración? Principalmente el material y la distancia que hay. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a hacer, por ejemplo, USB 3, ya, nosotros necesitamos saber, USB 3 creo que es 90 o 100 ohmios, no recuerdo ahorita, ya, pero necesitamos utilizar la calculadora de KiCad para nosotros saber cuál va a ser el ancho que va a tener esa pista. Y si no sabemos esto, ¿qué valores vamos a colocar? Entonces, para eso es el stack up, principalmente para saber cómo vamos a calcular la impedancia, ¿ya? Entonces, suponiendo que vamos a hacer una línea, hay otros temas también que son líneas de transmisión. Línea de transmisión referenciada a tierra. Esto, línea coplanar, línea coplanar con referencia a tierra, y la que se suele hacer casi siempre es esta, el par diferencial, que es la que se utiliza para el USB y la mayoría de cosas como HDMI, Ethernet y así. Entonces, asumiendo que simplemente vamos a hacer una antena referenciada a tierra, ¿sí? Esto podría ser una antena de Bluetooth, una antena de Wi-Fi, de varias cosas. Lo importante es saber que acá son 50 ohmios. ¿Sí? Si son 50 ohmios, entonces acá colocamos 50 ohmios, ¿sí? Y vamos a ver qué valores nos dan acá. Entonces acá nos dice que para esta constante, que es el SUR, es 4.6. Y no hay una constante que sea 4.6, así que vamos a escoger el FR4, que es el 4.5, se le acerca. Ya, luego tenemos una distancia
una distancia desde la capa de arriba, desde esto acá, que sería el H, que nos dice que son 0.2 milímetros. Entonces acá lo colocamos en milímetros y colocamos 0.2 milímetros. Ya, sí, 0.2 milímetros. Este tangente sub D, bueno, esa es la frecuencia que vamos a trabajar, vamos a dejarlo en 1 giga. Sí, el RH es algo relacionado al material, en este caso el conductor. Vamos a colocar cobre, acá quedaría igual, acá quedaría igual. Esto de acá es la altura del cobre, quedaría igual, y simplemente revisamos cómo ha quedado con esos valores. Entonces, para esta altura, con este grosor de material, con este grosor de la línea, vamos a obtener 60 ohmios. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca acá 50 ohmios, que es lo que queremos, le damos sintetizar. Nos dice que este es el grosor de la línea que tenemos que hacer para tener 50 ohmios. Eso sería todo para este caso, ¿ya? Entonces, estos valores, este valor de esta línea va a ir estrictamente relacionado a esta pila que se hizo acá, a esta capa. Si no se hace así, entonces, bueno, vas a tener cualquier cosa. Y créanme que en radiofrecuencia es súper importante controlar esto. Tanto que hay empresas que pagan un servicio adicional como para que verifiquen que el stack-up está hecho adecuadamente. Ya, el stack-up no, perdón, la impedancia esté calculada adecuadamente y que esté dentro de los valores que se quiere. Entonces, ¿cómo hacemos un apilamiento en KiCad? O sea, un stack-up en KiCad. Sí, lo primero es saber que la versión que estoy utilizando yo ahorita es la versión que está por la versión oficial, ¿no? La 5.1.9 es la última que se ha lanzado, no se ha lanzado todavía la 6, pero les digo que en la 6 ya hay una mejor forma de manejar el stack-up, mucho más bonito con sus valores y sus cosas. Ahorita en el KiCad 5 no tenemos eso, pero ya tenemos la teoría y sabemos que eso existe. Entonces, voy a explicarle cómo se hace con KiCad 5, porque bueno, yo no puedo utilizar KiCad 6 todavía porque no quiero que existan problemas con mis placas y bueno, vaya a tener algún problema innecesario, ¿no? Entonces, para eso, primero, bueno, nos vamos a fijar que acá tenemos dos capas, la capa de cobre superior y la capa de cobre inferior. Entonces, nos vamos acá, se abre esta ventana y acá layers, bueno, escogemos layers y acá vamos a colocar 4 capas. ¿Sí? Si se fijan, podemos hasta 32 capas, pero es una locura, así que vamos a dejar 2 capas. Entonces, la configuración que se hace, por lo general, es señal, tierra, bueno, power plane, señal, tierra y tierra, señal. ¿Sí? Señal, tierra, tierra, señal o señal o VCC, señal. ¿Sí? Entonces, acá en esta línea, en esta capa, vamos a colocar las adaptaciones de impedancia, que sería en este caso USB 3, Ethernet, bueno, cualquier adaptación de impedancia que se necesite, cualquier periférico de alta frecuencia. Y se requiere un plano de tierra obligatorio siguiente a esa capa. Luego sigue un plano de VCC o tierra, como si quiera. Si la capa de acá también van a manejar señales, adaptación de impedancia, este plano también tiene que ser de tierra. Entonces sería señal, tierra, tierra, señal. ¿Sí? Si esta capa se va a utilizar solamente para circuitos comunes, como son fuentes conmutadas, adaptaciones de nivel, cualquier otra cosa, podría ir acá. Y esta otra capa podría ser un voltaje. Entonces, por lo general, en esta capa se ponen los voltajes, que es yo, VCC, VDD, bueno, 3.3 voltios, 6 voltios, 6.8 voltios. Bueno, en fin, cualquier valor de voltaje que vaya, va en esta capa. ¿Sí? Esta se trabaja. ¿Y por qué se hace así? Es para tener acceso directo a todas las capas inmediatamente, a todos los voltajes, perdón, inmediatamente a través de vías. Ese es otro tema que quería comentarles, que son las vías. Y bueno, ahorita lo vemos.
Entonces tenemos el espacio de 1.6, eso sería todo por acá. En la otra versión de KiCad podemos colocar el espacio que hay entre capa y capa, el espesor del cobre, todo lo que salía acá, todo lo que se ve acá se puede colocar en esa versión y automáticamente nos arroja un archivito, que ese archivo es el que se le envía al fabricante. Una vez hecho esto, simplemente se cierra y ya acá tendríamos las 4 capas. Algo que hay que tener en cuenta, por qué razón yo escojo eso de utilizar toda una capa para BCC, tiene su razón de ser, por esto de acá. Se lo estoy explicando no hace mucho a alguien y bueno, voy a pasar a explicarlo otra vez porque esto es importante que lo sepan, ¿no? He visto que están haciendo PCBs y no tienen esto claro y es crítico. Entonces, tenemos la capa superior. Esto es un corte lateral. Tenemos esto acá, la capa de arriba. Tenemos la capa de abajo. Tenemos la otra capa de abajo. Tenemos la otra capa de abajo, ¿ya? Y acá vamos a tener prepeg, prepeg y prepeg. Ya este es el core. Este es prepeg, prepeg. Y estas son las vías, las láminas de cobre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de las vías. Entonces, ¿qué son las vías? Las vías, bueno, obviamente saben qué son las vías. Es esos túneles que se ponen para atravesar desde la capa de arriba hasta la capa de abajo y así transmitir la señal de un lado al otro. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Una vía simple, que sería una vía pasante que se le llama, estaría conectando la capa de arriba y si esta capa, digamos esta capa se llama gato, por decir algo, y esta se llama gato, y esta se llama gato, y esta también se llama gato, entonces todas estas vías van a estar conectadas. Todos estos planos van a estar conectados, van a ser los mismos, porque todas son la misma referencia. Esto significa que yo tengo comunicaciones de todas las capas. Esto pasa en el caso de, imagínense que esto sea una tierra. Si es una tierra, esto pasa así. Pero yo también quisiera conectar solamente esta vía con la tercera vía. Entonces yo conecto esta capa con la siguiente capa. ¿Sí? Pero no quiero conectarla con esta. Entonces esto se puede hacer. Simplemente la vía no tomaría esto de acá. Y se vería así. Esta vía no está haciendo contacto con la vía ni con la vía de acá, ni con la vía de acá. Esto se le conoce como vías ciegas. Estas son vías ciegas. ¿Sí? Son costosas, no se deben hacer. ¿Sí? No se deben hacer siempre que no se... Sí, o sea, si tienes dinero para hacerlo, hazlo, pues. Pero por lo general no se hace, encarecen muchísimo el PCB. ¿Sí? Entonces, estas son las llamadas vías ciegas. ¿Cómo podemos no utilizar vías ciegas y seguir utilizando esto? Pues si no es ciega, yo paso esto por acá. O sea, hago una vía pasante. Haría contacto con este, o no haría contacto con este tampoco, ¿sí? Suponiendo que yo quiero hacer eso mismo, pero hacerlo con una vía pasante. Entonces, sí, sería así tal cual. Así. Entonces, haría contacto con este de acá, haría contacto con esta capa, y con esta tampoco haría contacto. Entonces, estás utilizando una vía normal, pero está simplemente uniendo esta capa de acá con esta capa de acá. Y están las otras vías, que son mucho más costosas todavía, que van a ser las vías enterradas. Entonces esas vías, si las vías ciegas te estoy diciendo que no las utilice, ahora las enterradas te voy a decir que nunca las utilice. siempre que no sea necesario, la verdad, no se utilice. O sea, evitar utilizarla lo más que se pueda, porque esta vía viene de acá y viene hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre acá?
sería esto así. Sí, solamente está uniendo acá, pero tú no tienes acceso a esa vía, no tienes acceso desde acá y no tienes acceso de acá. Si algo pasó en tu circuito, si algo se rompió o quieres reparar algo, no tienes acceso a esto. Y hasta aquí llegó tu proyecto y ya no pudiste hacer ninguna reparación. Y la última vía, que es la vía más especial de todas y también es costosa, es la vía, bueno, ¿cómo evitar utilizar esta vía? O sea, ¿cómo intentar hacer esto pero no utilizar vías enterradas? Es hacer una vía normal. Entonces hacemos una vía pasante normal, ¿sí? Donde solamente va a conectar, solamente conectaría la capa de adentro, estas dos capas, y estas de acá arriba las ignora. Entonces queda así, quedaría así, solamente está uniendo esto y la vía está ahí. ¿Sí? Igual está mal, pero bueno, tienes acceso a la vía, cualquier cosa pues le metes un taladro acá y sacas la vía o desconectas ese pin de ahí. ¿Sí? De todas formas esto se debe conectar por otro lado y ya lo salvas. Pero eso sería una alternativa para reducir costos. Sí, y la última vía de todas es la microvía, que también se pueden hacer. Estas microvías suelen hacerlas, bueno, con taladros chiquitos, con taladros muy chiquitos o con láser. ¿Sí? He visto que, bueno, he tenido experiencia donde me han recomendado hacerla por láser y lo que hacen es que le aplican láser acá, bueno, estoy asumiendo ya, funden esto de acá, lo funden y funden esto de acá y se unen de esta forma. ¿Sí? Estas vías son muy chiquitas, en KiCad nos las dan, nos dan la opción de utilizarlas también y nos dan un valor mínimo para utilizarlas. ¿Sí? Donde, bueno, las microvías, acá está, microvía de 0.1 milímetros. ¿Sí? El taladro de esas vías es de 0.1 milímetros y el diámetro de la vía es 0.2 milímetros, es bastante pequeño en comparación con una vía normal que es de 0.3, un valor mínimo del taladro, o sea del hueco, y 0.4 de diámetro. Sí, otra cosa a tener en cuenta, bueno, eso es todo lo relacionado al tema de las vías. Espero que le haya gustado, que haya sido un poco de ayuda. Si cualquier duda me escriben al Telegram, al WhatsApp, creo que está mi número de teléfono por ahí también, al WhatsApp, me escriben acá en los comentarios sobre esto. ¿Sí? Me gusta estar explicando estas cosas porque, bueno, a mí nadie me las explicó y me gustaría que cuando yo no supiera algo, que alguien venga y me lo explique. Sí, otra cosa que les quería comentar era... se me fue. Ah, ya, sí, otra cosa que les quería comentar es que cuando se hacen circuitos de alta frecuencia, se considera también el material. A ver, acá, esta es la última capa, ¿sí? La capa de arriba. Voy a abrir una nueva hoja. Tenemos la última capa de arriba, pero luego tenemos otra capa de arriba. ¿Y esa capa qué es? Es la pintura. Esto es la pintura. La pintura, lo que se le conoce como el solder mask. Así, solder mask. La máscara de soldadura, pues. Sería esto, que es por lo general esa pintura verde que se le pone por encima y toda la cosa, ¿ya? La pintura verde, pintura roja y ahorita creo que OSHPA está utilizando una pintura transparente, ¿sí? Lo que ocurre es que esto de acá también tiene una impedancia, o sea, tiene un epsilon R. Entonces, lo que ocurre es que si vamos a hacer circuitos de altísima frecuencia, donde esto de acá tenemos que considerarlo. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Simplemente dejan la pista sin nada de máscara de soldadura. Entonces, no sé si ustedes han visto esas PCBs que hay por ahí que tienen muchos huequitos alrededor, así, y la pista de arriba no tiene nada, o sea, está descubierta. Entonces, eso es por esta razón, para no considerar el epsilon R y hacer los cálculos basados simplemente en el espesor del cobre, sin considerar esto.
Sin embargo, acá esta empresa, bueno, JLSPCB, pues todo el mundo la conoce. Ya, esta empresa nos da el espesor de esa máscara y también nos da el coeficiente dieléctrico, la constante dieléctrica de ese material, por si queremos calcularla. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que el cálculo no sería con esta configuración, porque esta configuración se está considerando que el cobre está al aire libre, o sea, sin nada. Entonces acá sería esta cosa horrorosa de acá. No, ni siquiera es esta. No, creo que no tenemos esa opción acá, pero sería con un dieléctrico arriba de todo esto. Sí, yo iba a decir que era esta, pero no, esta no la tenemos. Entonces no tenemos esa opción acá para calcularlo, pero sí, debería considerarse esa parte de ese dieléctrico que se está formando ahí encima de esa capa. Después le diré, nunca lo he hecho y nunca lo he tenido que utilizar porque he trabajado con frecuencias muy bajas, pero solamente para los que vayan a trabajar por ahí con 8 GHz o 20 GHz, no sé, que quieran hacer esas cosas a 4 capas y que tienen cómo probarlo, pues tienen que considerar eso. Nada más. Y ya, eso era todo. Les quería mostrar algo acá en el PCB, acá, pero es mucho trabajo ya ponerme a hacer ahorita unas cosas, así que lo dejaremos hasta acá. Cualquier comentario me avisan, si no les quedó algo muy claro, si les quedó todo muy claro también me avisan. Y nada, esto era lo que quería comentarle. Hay algo bueno que viene por ahí. Hay un detector de PoE que hice en estos días y ya lo probé. Y bueno, voy a hacer un video, no sé si lo hago mañana, sobre los PoE detector, o sea, para alimentar nuestros circuitos con Ethernet. Así que pronto lo voy a hacer, mañana. Ya, chicos, eso es todo. Bueno, si les gustó el video, le dan like, se suscriben. Ya somos 300. Bueno, 301. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.